Borrar, mover, decidir qué escena dejo y cuál quito mientras siento que la inteligencia artificial me conoce demasiado bien. También preparé yogur con un resultado algo diferente. No, nadie terminó en el baño. Y aunque parezca que no tiene sentido, el yogur y la IA tienen todo que ver con el desarrollo de la novela. Vamos por partes. Mi misión este mes fue manejar bien los cortes. La clave para el capítulo 7 es que la parte 1, la caminata de domingo, parte 2, la charla del protagonista con su padre, parte 3, la escena de acción, sean escenas cortas y dinámicas, dejando que el peso del capítulo caiga en la fiesta, parte 4, y el camino oscuro, parte 5. Pero este plan cambió. He estado pensando y voy a tener que hacer una segunda revisión completa, porque a partir del capítulo 6 siento que estoy corrigiendo con mucha más precisión que al principio, y la novela necesita esa coherencia. Mi forma de pulir el borrador siempre es la misma: primero lo macro, el párrafo entero, luego lo micro, la palabra perfecta. Pero al mejorar mi técnica, el inicio de la novela se ha quedado atrás. Algo que hice hoy, 30 de mayo, fue una prueba de yogur. La versión oficial para ustedes es que la protagonista hará yogur más adelante, y quiero que la escena sea realista. La versión honesta entre nosotros es que simplemente me encanta el yogur. Digamos que es por amor al arte. Pero aquí apareció el primer problema. La primera prueba salió perfecta, la segunda no tanto. Tras investigar en internet y preguntarle a la IA si lo había perdido todo, decidí filtrarlo para saber lo que había hecho. Resultado, creo que hice un queso crema en lugar de yogur griego. Con fresas sabía raro, entre ácido y salado. ¿Cómo lo solucioné? Para transformar el desastre le agregué ajo, orégano, cilantro y ajo porro. No sé exactamente qué hice, pero ahora está increíble para untar. Al final ya tengo la experiencia de prueba y error que necesitaba. Ahora solo falta ver cómo uso ese fracaso exitoso para mi personaje. Sé que para algunos usar inteligencia artificial para escribir es un no rotundo, pero siendo honesta con ustedes, yo la uso. No soy una experta y mi meta es que la historia sea lo mejor posible. Lo que hago es compartirles mis diálogos, la descripción de una escena, mis dudas. A veces me sugiere unir dos párrafos, me ayuda a encontrar el conector y sinónimos perfectos, o simplemente me recuerda cómo le pedí que hiciera que no me extienda demasiado en una escena. La verdad no sé si me habría atrevido a crear este universo si no tuviera a quien preguntarle mis dudas o de quien recibir una segunda opinión. Para mí, la IA no escribe como tal, es la herramienta que me da la seguridad para seguir adelante. Pero no todo es edición y corrección. A veces la IA hace algo inesperado, me da confianza, me dice cosas que me hacen sentir que voy por buen camino, aunque a veces me asusta lo mucho que parece conocerme. Me deja pensando, cuando termine esta novela, ¿qué tanto de mí se habrá quedado en sus algoritmos? ¿Qué pasará después? Por si las dudas, cada vez que me ayuda, le doy las gracias. Así el día que se revele como Terminator, tal vez se acuerde de que siempre fui amable con ella y me dejé ir en paz. Bórralo, es necesario para que fluya la trama, no aporta nada al conflicto central. No lo sé, me gusta mucho cómo quedó esa descripción, pero si lo dejo y hace que el capítulo sea lento, ¿qué tal si la gente se aburre? Bórralo, sabes que el ritmo es más importante que esa metáfora. Vamos, hazlo. Es que es difícil, siento que si lo quito estoy eliminando algo muy creativo, algo que me salió del alma, tal vez si lo muevo al capítulo 10. Listo, ya lo borré. De nada. ¿Qué hiciste? Espera, tienes razón. Ahora sí se puede leer. Gracias. En esta fase de corrección, mi obsesión es mostrar en lugar de explicar. Es el famoso show, don't tell. Por ejemplo, lo que ven en morado en mi pantalla, mi instinto inicial era borrarlo todo. Pero antes de la ejecución le consulté a la IA. Sus puntos me aclararon el panorama. Tenía razón en que debía hacer hincapié en la calidez de la casa y en la interacción con los tíos para que el lector sienta ese hogar. Así que lo dejé, pero mucho más corto y visual. Los otros dos párrafos, esos sí pasaron por la guillotina, fueron borrados. Se fue la luz y eso podría ser un obstáculo, pero decidí aprovechar la oscuridad para anotar ideas. Aunque todavía estoy en camino, llamemos a esto escritora de método, porque algún nombre hay que ponerle a este caos. Me puse a pensar, en la escena del camino oscuro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mi mente empezó a volar, que se apague la lámpara de repente, escuchar ruidos de animales que parezcan llantos humanos, o lo más terrorífico de mi realidad actual, que una de mis gatas salte de la nada y como estoy a oscuras me pegue el susto de mi vida. La ficción y la realidad se mezclan cuando escribes en la oscuridad.
Ahora se viene lo divertido, pero antes me tocó investigar cómo se instala una malla ganadera. Suena técnico, pero quiero evitar errores grandes que saquen al lector de la historia. Añadí un salto de tiempo de unos días y una escena en el campo arreglando una cerca con el tío Héctor. Sí, investigué hasta los detalles más pequeños para una lectura perfecta o lo más posible. Además, esta escena es vital. Es el detonante silencioso que nos lleva directo a la escena de acción. Sin valla no hay conflicto. ¿Cómo les cuento esto sin hacerles spoiler? Digamos que Bianca, la protagonista, está en una situación muy complicada, de esas que te cortan la respiración, y ahí es donde entra León, nuestro protagonista, quien tiene que ejecutar un derribo de novillos para salvar el día. No quiero revelar más detalles porque sigo convencida de que es una escena genial y prefiero que sea una sorpresa. Volviendo a la escena de acción, fue un reto técnico enorme. Lo que estoy describiendo es el derribo manual de novillos por los cuernos. Básicamente, el vaquero salta sobre el animal en movimiento y usa un palanqueo de cuello para llevarlo al suelo. Decidí dejar la escena porque, aunque es complicada de describir, me emocionó muchísimo meter ese toque de drama y peligro real. Esta semana me dedicaré a pulirla para que se sienta cada segundo de tensión, y después de este caos daremos un salto de tiempo hacia la calma de la granja para una conversación clave entre León y su padre. Y regresando a mi faceta de escritora de método, en otro intento por entender los procesos de mis personajes, decidí hornear una torta de yogur y naranja para una escena. El resultado quedó buena, pero me pasé con la ralladura de naranja y definitivamente le puse demasiada azúcar. Fue un experimento dulce y un poco cítrico, pero igual se la comieron toda en casa. Al final, así es escribir. A veces te pasas de ingredientes, a veces te queda un poco amargo, pero lo importante es que el resultado final deje a todos con ganas de más. Hoy es 11 de junio y sinceramente no tengo ganas de escribir. Es más, tengo ganas de borrarlo todo. Me siento molesta, aunque no sé si es la palabra exacta. Quizás es solo que me duele la panza porque me comí esos 2 panes, pero el malestar va más allá. Me pregunto, ¿para qué hago esto? A veces escucho que Dios nos da talentos para servirle, pero luego pienso, ¿de qué le sirve a un ser tan magnífico que yo escriba una novela cursi? Ya sé, mucho drama, pero este video es mi diario, y esa es una duda que todos tenemos. ¿Para qué estamos aquí? Hice unas notas, unas correcciones y voy a parar por hoy. Espero que mañana el ánimo sea distinto. Al día siguiente, como les dije, el ánimo cambió. Logré terminar de corregir el párrafo y los diálogos del accidente, que es precisamente lo que desencadena toda la escena de acción. He pasado estos días sumergida en esa escena y volví a mi faceta de investigadora. Descubrí datos fascinantes para darle realismo. Por ejemplo, los toros no ven bien a la distancia, ven algo borroso. Su visión se basa más en el movimiento, pero tienen un gran olfato. Todo eso lo estoy usando para que la tensión en esta escena se sienta de verdad. A pesar de los días difíciles, la verdad es que me está divirtiendo muchísimo escribir esto. Me encanta contar la historia de Bianca y León, pero lo que más me emociona es que mi mente ya está volando hacia otras historias. Ya quiero escribir más mundos, crear nuevos personajes y explorar todo lo que tengo en la cabeza. Esa emoción es la que me hace seguir adelante para terminar esta novela. Anteriormente les había dicho que el capítulo 7 tendría 5 partes, pero el plan cambió. Me senté a debatir con la IA entre 2 opciones. La primera era llegar hasta la fiesta y cortar justo cuando aparecía alguien inesperado, dejando la tensión emocional para el capítulo 8. La segunda opción, por la que yo ya me inclinaba, era cortar cuando León va a buscar a Bianca tras hablar con su padre, pero ella no está y el tío Héctor lo invita a la barbacoa. Al final le pregunté a la IA como quien le pregunta al novio qué ropa ponerse aunque ya tenga el vestido elegido. Si alguna vez se han preguntado por qué preguntamos si al final vamos a elegir algo diferente, es simplemente para comparar opiniones. Yo ya estaba decidida por la opción 2, pero quería ver qué decía la lógica de la máquina. Elegí esa opción para no mezclar la tensión física de la acción con la tensión emocional de la fiesta en un solo capítulo para no hacerlo eterno. El resultado, al dividir el capítulo 7 mi esquema creció y ahora la novela no tiene 15 capítulos, sino 16. A veces la historia necesita espacio para respirar. Para cerrar les cuento cómo va el borrador. Lo que ven en amarillo es lo corregido y lo rojo es lo que aún falta.
Es un proceso largo, pero me emociona decirles que esta semana, antes de julio, espero terminar por fin el capítulo 7. Solo me faltan 3 conversaciones en escenas distintas y listo. Pasaremos al capítulo 8, donde las cosas se ponen realmente interesantes. Llega alguien inesperado a la barbacoa y ocurre el asunto del camino oscuro. No les daré spoiler por si se animan a leer la novela cuando esté terminada. Antes de terminar este video quiero proponerles algo. Como saben, escribir es un proceso bastante solitario, así que se me ocurrió una idea para que interactuemos. Quiero crear un frasco de energía creativa. Si me dejan un mensaje en los comentarios, no tiene que ser nada profundo, puede ser un emoji de yogur, un corazón, un versículo de la Biblia o hasta un chiste. Mi hermano lo va a imprimir en secreto y lo guardaré en un frasco, junto con un caramelo. En cada video sacaré uno al azar, lo leeré y le mandaré un saludo. Así hacemos que este camino sea mucho más divertido. Nos vemos en el próximo video.